La luz azul de la pantalla holográfica proyectaba extrañas sombras en el rostro del almirante John Carter. Permaneció inmóvil leyendo el mensaje por tercera vez. Fuera de la ventana de su oficina, la Tierra brillaba como una joya contra la negrura del espacio. Después de 20 años en la flota de defensa de la Tierra Unida, Carter pensó que ya nada podía sorprenderlo. Estaba equivocado. Señor, su ayudante, el teniente Sam Wilson esperaba en la puerta. El consejo espera una respuesta. Carter asintió lentamente. Dígales que aceptamos su invitación. Estaremos allí. El mensaje había llegado hacía 6 horas. Después de décadas de observación a distancia, el Consejo Galáctico, el órgano rector de 27 civilizaciones alienígenas avanzadas, finalmente había establecido contacto oficial, no con un saludo o una propuesta comercial, sino con una citación a una sesión de emergencia. El mensaje explicaba que la humanidad necesitaba responder por su preocupante ritmo de expansión y desarrollo tecnológico. Carter se acercó a la ventana. La plataforma de defensa orbital donde se encontraba su oficina proporcionaba una vista perfecta de los bulliciosos muelles espaciales. Naves de todos los tamaños se movían en patrones cuidadosos como bailarines siguiendo pasos invisibles. La humanidad había llegado lejos. En el siglo transcurrido desde que se descubrió que los viajes más rápidos que la luz nos han estado observando todo este tiempo. Murmuró. Sí, respondió Sir Wilson. La inteligencia sugiere que han tenido puestos de observación en los confines de nuestro sistema solar durante al menos 50 años. Carter se apartó de la ventana. Contacta con la diplomática Lisa Monroe y el Dr. Alan Wright. Dígales que vienen conmigo a reunirse con el Consejo. En 12 horas, los representantes elegidos de la humanidad se encontraban en la bahía de lanzamiento del UES Defiant. La nave era la nave diplomática más nueva de la humanidad. Blanca y elegante, cuidadosamente diseñada para parecer impresionante, pero no amenazante. Carter sabía que las apariencias eran importantes para la primera impresión, incluso si el Consejo había estado observando a la humanidad durante décadas. Lisa Monroe llegó primero, con su uniforme diplomático perfectamente planchado. A los 42 años, había negociado la paz entre las naciones más obstinadas de la Tierra antes de que la humanidad alcanzara las estrellas. Su actitud tranquila nunca se rompió ni siquiera en las situaciones más tensas. Almirante, saludó a Carter con un firme apretón de manos. Así que finalmente decidieron hablar con nosotros. No exactamente hablar, respondió Carter, mostrándole el mensaje. Suena más como si nos llamaran a la oficina del director. Monroe leyó rápidamente su expresión cuidadosamente neutral. Interesante. Suenan asustados. El doctor Alan Wright se unió a ellos minutos después, luciendo como si hubiera dormido con la ropa puesta. La brillantez del científico solo era igualada por su desprecio por la formalidad. A los 35 años, era la persona más joven en dirigir la división de física avanzada de la Tierra. Esto es increíble, dijo Wright con los ojos muy abiertos por la emoción. La tecnología del Consejo debe estar siglos por delante de la nuestra. Tal vez, dijo Carter. No del todo convencido. Pero si son tan avanzados, ¿por qué esperar hasta ahora para contactarnos? ¿Por qué observar desde las sombras durante tanto tiempo? Los tres abordaron el Defiant junto con una pequeña tripulación de los mejores oficiales de la Tierra. Mientras la nave se preparaba para partir, Carter miró fijamente la línea final del mensaje del Consejo. El rápido avance de su especie requiere una discusión inmediata y posibles medidas de contención. Medidas de contención. Las palabras se sentían pesadas, amenazantes. La nave zumbaba cuando sus motores se activaron. La Tierra se hacía más pequeña en la pantalla a medida que aceleraban hacia el punto de salto. En 3 días, alcanzarían en la estación del Consejo Galáctico orbitando Próxima Centauri. Pase lo que pase, Carter les dijo a Monroe y Wright mientras observaban cómo la Tierra se desvanecía de la vista. Recuerden que no solo representamos a nuestro gobierno, sino a todos los seres humanos. No vamos como súbditos ni suplicantes. Vamos como iguales. El Defiant alcanzó el punto de salto y en un destello de luz desapareció del sistema solar terrestre, llevando a los representantes de la humanidad hacia su primera reunión oficial con el Consejo Galáctico y el juicio que les aguardaba entre las estrellas. El Defiant de la UEA emergió de su salto final con un destello de luz azul. A través de la ventana principal, la almirante Carter, Lisa Monroe y Alan Wright vieron por primera vez la estación del Consejo Galáctico. Era enorme, una estructura en forma de anillo que podría haber albergado a millones de personas orbitando la estrella enana roja Próxima Centauri.
Es más grande de lo que esperaba, dijo Monroe en voz baja. Wright estudió las lecturas en su tableta, pero no tan avanzada como pensé que sería. Esas firmas de energía son solo marginalmente mejores que nuestra propia tecnología. Carter frunció el ceño. Para un grupo de especies que supuestamente había estado en el espacio durante miles de años, pero esperaba algo más impresionante. La estación parecía vieja como una ciudad que había dejado de crecer hace siglos. El sistema de comunicación de la nave se activó. Una tranquila voz artificial habló en un inglés perfecto. Nave humana, está autorizado a atracar en la Bahía 17. Siga la señal de guía. Mientras el Defiant se acercaba a la bahía de atraque, Carter notó al menos otras 30 naves de varios diseños acopladas a la estación. Muchas parecían desgastadas y anticuadas. Solo unas pocas mostraban signos de tecnología avanzada. Recuerde a Carter. R dijo a sus compañeros, representamos a toda la humanidad. Sean respetuosos, pero no dejen que los intimiden. La nave atracó con un suave ruido sordo. Cuando la esclusa de aire se abrió, 3 alienígenas esperaban en el pasillo. El del centro era más alto que los demás, casi 2 metros de altura, con piel azul pálido y 4 brazos. Los otros 2 eran de especies diferentes, uno bajo con escamas rojo oscuro y otro que parecía casi humano excepto por sus ojos completamente negros. Soy Zolt del dominio arcturiano, dijo el alienígena azul alto. Gran árbitro del Consejo Galáctico. Estos son mis asociados, el representante Dex del colectivo Próxima y el observador Kaya de la Alianza Siria. Carter dio un paso al frente. El almirante John Carter de la Flota de Defensa de la Tierra Unida. Conmigo están la diplomática Lisa Monroe y el Dr. Alan Wright. Los brazos de Zolt se movieron en lo que podría haber sido un gesto de reconocimiento. Sígannos. El Consejo se ha reunido y espera su llegada. Mientras caminaban por los pasillos de la estación, Carter tomó nota atenta de todo. La tecnología. A su alrededor funcionaba, pero era viejo. Algunos sistemas parecían no haber sido actualizados en siglos. Notó cámaras de seguridad que dejaban puntos ciegos obvios y mecanismos de puertas que parecían lentos para responder. Su estación es impresionante, dijo Monroe cortésmente. Ha permanecido en pie durante 12.000 años. Zolt respondió, construida por la especie fundadora del Consejo antes de que algunos de nuestros miembros actuales descubrieran el fuego. El comentario claramente pretendía recordar a los humanos su juventud entre las estrellas. Pero Carter detectó algo más en el tono del gran árbitro. Orgullo mezclado con complacencia. Llegaron a una gran cámara con una mesa semicircular donde 24 alienígenas de diferentes formas y tamaños estaban sentados observando a los humanos. Detrás de ellos, en la galería, cientos de observadores más de diferentes especies murmuraban mientras los humanos entraban. La delegación humana se parará en el centro. Zolt instruyó señalando una plataforma circular. Mientras tomaban sus posiciones, Carter sintió docenas de ojos alienígenas examinándolos. Algunos mostraron curiosidad, otros miedo y muchos mostraron abierto desprecio. Zolt tomó asiento en el centro de la mesa. Esta sesión de emergencia del Consejo Galáctico está en curso. El asunto ante nosotros es la evaluación de la humanidad bajo el Protocolo Galáctico 7, sección 3, la contención y la evaluación de especies potencialmente inestables. Wright se acercó a Carter. Nos tienen miedo, susurró. Carter asintió levemente. La tensión en la sala era palpable. Estas no eran las acciones de una fuerza superior segura de sí misma. Estas eran las acciones de un grupo que se sentía amenazado. Humanos. Zolt continuó su voz resonando por la cámara. Son la primera especie en más de 2000 años en provocar una audiencia completa del Consejo bajo este protocolo. Su rápido avance ha sido considerado potencialmente peligroso para la estabilidad galáctica. Esta audiencia determinará las acciones que debe tomar el Consejo. Carter se encontró con la mirada de 4 ojos del gran árbitro sin pestañear. Cualesquiera que fueran los cargos a los que se enfrentaran, la humanidad no agacharía la cabeza avergonzada por el crimen del progreso. Las luces principales de la Cámara del Consejo se atenuaron. Una gran pantalla holográfica apareció en el centro de la sala, flotando sobre la delegación humana. Mostraba el sistema solar de la Tierra con perfecto detalle. Comencemos con la evidencia. El gran árbitro Zolt dijo que sus manos delanteras se movían en perfecta coordinación controlando la pantalla. La imagen se amplió a la Tierra y luego mostró una cronología del desarrollo humano. Hace 200 años terrestres, su especie acababa de descubrir la pesca nuclear básica. Zolt continuó,
un mero parpadeo en el tiempo cósmico. Sin embargo, hoy tienen motores de fusión catalizados por antimateria, tecnología de manipulación de la gravedad y comunicaciones cuánticas. El holograma cambió para mostrar naves de guerra humanas durante ejercicios de entrenamiento en el cinturón de Kuiper. La nave más grande disparó lo que parecía ser un arma de rayos que vaporizó un pequeño asteroide. Este ritmo de desarrollo de armas no tiene precedentes y es profundamente alarmante, dijo el extraterrestre de escamas rojas llamado Dex. La mayoría de las especies tardan miles de años en progresar de las armas nucleares a la tecnología de antimateria. Los humanos lo han hecho en menos de 2 siglos. Carter miró a Wright, quien parecía orgulloso y preocupado. El científico había trabajado personalmente en algunas de esas tecnologías. Si se me permite hablar, Lisa Monroe dio un paso al frente, con voz clara y tranquila. El ritmo de la innovación humana ha sido realmente rápido, pero el contexto importa. Nuestra historia de conflictos internos impulsó gran parte de este avance. Ahora que la humanidad está unida, dirigimos estas tecnologías hacia la expansión y exploración pacíficas. Un miembro diferente del Consejo se puso de pie. Este parecía un insecto alto con ojos compuestos. Sin embargo, sus ejercicios militares continúan. Su flota crece cada año terrestre. ¿Por qué una especie pacífica necesita tantos buques de guerra?, respondió Monroe sin dudar. Por la misma razón que este Consejo mantiene fuerzas de seguridad para proteger a nuestra gente e intereses. El universo es vasto y en gran parte desconocido para nosotros. Nos preparamos para todas las posibilidades. Esta respuesta provocó una ola de murmullos entre los miembros del Consejo. Carter. R notó que especie parecía más agitada por la respuesta de Monroe. La antena del representante insectoides se movió rápidamente, en señal de ira o ansiedad. Carter no pudo distinguir cuál. El holograma cambió de nuevo, mostrando mundos coloniales humanos. La Tierra había establecido 12 colonias importantes en 7 sistemas estelares en solo 30 años. Ninguna otra especie se ha expandido tan rápido. Zolt dijo, al ritmo actual, los humanos tendrán 50 colonias en el próximo siglo. Esta expansión agresiva amenaza los territorios establecidos y las rutas comerciales. Wright dio un paso al frente con respeto. Gran árbitro, ninguna de nuestras colonias invade los sistemas reclamados. Hemos sido cuidadosos al seleccionar mundos deshabitados por ahora. Dex respondió, pero, ¿qué sucede cuando los planetas adecuados escasean? ¿Respetarán los humanos los límites? Entonces Carter notó algo extraño en la información del Consejo. Mostraron datos precisos sobre las colonias oficiales de la Tierra y los movimientos de la flota, pero nada sobre las estaciones experimentales del espacio profundo o los puestos de investigación más allá de la nube de Oort. Su inteligencia era buena, pero incompleta. Zolt manipuló el holograma una vez más. Ahora mostraba un gráfico que comparaba la tecnología. Tasas de desarrollo de varias especies. La línea de la humanidad se disparó hacia arriba en un ángulo pronunciado, mientras que otras progresaron en pendientes suaves. El patrón es claro. Zolt dijo, en cada caso registrado donde una especie avanza demasiado rápido, se destruye a sí misma o se convierte en una amenaza para la estabilidad galáctica. El Consejo no puede permitir ninguno de los dos resultados. Carter finalmente habló con voz firme, ¿de qué nos acusa exactamente? Gran árbitro, avanza demasiado rápido, aprende demasiado. Estos no son crímenes. La cámara se quedó en silencio. Muchos miembros del Consejo parecieron sorprendidos por el desafío directo de Carter. Los 4 ojos de Zolt se entrecerraron. No está siendo acusado, almirante. Está siendo evaluado. La diferencia es significativa. Carter sostuvo la mirada del alienígena. ¿Y quién evalúa a los evaluadores? La pregunta quedó flotando en el aire. Monroe tocó suavemente el brazo de Carter, un recordatorio para ser diplomático. Pero Carter había visto suficiente. Esta no era una audiencia justa. Eran los poderosos tratando de contener lo que temían. Y temían a la humanidad por una simple razón. Los humanos estaban cambiando demasiado rápido para la comodidad del Consejo. Esta sesión continuará mañana. Zolt anunció, la delegación humana está retirada por ahora. Mientras eran escoltados fuera de la cámara, Wright susurró, no nos entienden en absoluto. No. Carter respondió en voz baja. Y eso es exactamente lo que los asusta. Los aposentos asignados a la delegación humana eran espaciosos pero sencillos. Después de asegurarse de que la habitación estaba segura, Carter activó el pequeño dispositivo que Wright había traído.
Un suave zumbido llenó el aire al crear un campo que bloquearía cualquier dispositivo de escucha. Ahora podemos hablar libremente, dijo Carter. Wright estaba ya examinando datos en su tableta. Su tecnología es desconcertante. Algunos sistemas son increíblemente avanzados, mientras que otros parecen casi primitivos. No tiene sentido. Monroe se sentó a la mesa organizando sus notas de la audiencia. El consejo en sí es igual de inconsistente. ¿Notaste cómo algunos representantes apenas hablaban? Es como si tuvieran miedo de contradecir al gran árbitro. Carter asintió. Este no es un consejo de iguales. Es una jerarquía con las especies mayores, controlando a las más jóvenes. Wright levantó la vista de su tableta. Con su permiso, almirante, me gustaría explorar la estación. El recorrido que ofrecieron solo nos mostrará lo que quieren que veamos. Ten cuidado, advirtió Carter. Mapea todo lo que puedas, pero no te dejes atrapar. Derecha-izquierda. A través de una puerta lateral. Carter activó un enlace de comunicación seguro con la Tierra. El dispositivo de entrelazamiento cuántico era lo suficientemente pequeño como para esconderse en el botón de su uniforme e imposible para el Consejo detectarlo o interceptarlo. El rostro de la almirante de flota Patricia García apareció como un pequeño holograma sobre la palma de Carter. Su expresión era tensa. Informe, almirante, dijo. La situación no es la que esperábamos, respondió Carter en voz baja. La tecnología del Consejo es avanzada en algunas áreas, pero estancada en otras. Saben de nuestra flota oficial y colonias, pero no de todo. Y definitivamente nos temen. García asintió. Basado en su informe inicial, he activado el escudo de protocolo. Todos los puestos de avanzada del espacio profundo están en alerta y la flota de reserva se está posicionando. ¿Es necesario?, preguntó Carter. Todavía no han hecho ninguna amenaza. Sin embargo, García enfatizó, mejor preparado que sorprendido. Continúe con su evaluación y manténgame informado. Tierra afuera. El holograma desapareció. Carter se quedó de pie junto a la ventana mirando las estrellas. Se preguntó cuántos de esos distantes puntos de luz albergaban mundos reclamados por el Consejo. Mientras tanto, Monroe había organizado reuniones privadas con miembros individuales del Consejo. La primera en visitarnos fue K, la representante casi humana de la Alianza Siria. Gracias por venir, dijo Monroe cuando Kaya entró en sus aposentos. Los ojos completamente negros de K dificultaban la lectura de su expresión, pero su voz era amigable. Muchos en el Consejo respetan a los humanos, incluso si no lo dicen abiertamente. Tu especie ha logrado en décadas lo que mi gente tardó siglos. Entonces, ¿por qué esta audiencia?, preguntó Monroe. ¿Por qué nos tratan como una amenaza? Kaya miró nerviosamente hacia la puerta. La especie fundadora, los arcturianos, el colectivo Próxima y otros 3, han gobernado el Consejo durante milenios. Temen cualquier cambio en el orden establecido. Después de que Kaya se fuera, 3 representantes más visitaron en secreto. Todos compartían sentimientos similares, admiración privada por la humanidad mezclada con miedo a hablar en contra de la mayoría del Consejo. Wright regresó tarde, con los ojos abiertos de emoción. No creerás lo que encontré, dijo, sacando un mapa en su tableta. La estación tiene secciones enteras cerradas para la mayoría de las especies y logré acceder a uno de sus núcleos de datos centrales. Mostró a Carter y Monroe sus hallazgos. El Consejo había estado controlando sistemáticamente el desarrollo tecnológico de las especies más jóvenes durante miles de años. Compartieron la tecnología avanzada suficiente para incorporar nuevas especies al Consejo. Wright explicó, pero nunca la suficiente para desafiar el dominio de los fundadores. La expresión de Carter se endureció. Así que no se trata de estabilidad galáctica en absoluto. Se trata de mantener el poder. Exactamente, confirmó Wright. Y ahora se enfrentan a una especie que desarrolló tecnología avanzada de forma independiente. Buzz Monroe parecía preocupado. ¿Qué crees que harán basándote en los registros históricos que encontré?, dijo Wright con gravedad. Exigirán que nos desarmemos y aceptemos restricciones tecnológicas. Si nos negamos, no necesitó terminar la frase. La implicación era clara. Carter envió otro mensaje cifrado al almirante de flota García, incluyendo los hallazgos de Wright. Luego se giró hacia sus compañeros. Mañana enfrentaremos sus demandas, dijo.
Pero ahora sabemos a qué nos enfrentamos realmente. No se trata de proteger la galaxia. Se trata de controlarla. Monroe asintió lentamente. Y a la humanidad no le gusta que la controlen. No, asintió Carter. Ciertamente no. El segundo día de la audiencia comenzó con una atmósfera diferente. La galería estaba más llena con cientos de alienígenas observando atentamente. Carter notó personal de seguridad adicional estacionado alrededor de la cámara. El consejo estaba preparado para los problemas. El gran árbitro Zolt se levantó de su asiento, con los 4 brazos abiertos en un gesto formal. Después de una cuidadosa deliberación, el consejo ha tomado una decisión con respecto a la humanidad. Carter, Monroe y Wright se pusieron de pie en la plataforma central. Habían pasado la noche preparándose para este momento. El rápido avance de la humanidad representa un riesgo innegable para la estabilidad galáctica. Zolt continuó, por lo tanto, el Consejo emite esta directiva. La Tierra debe desmantelar el 90% de su flota actual. Toda la tecnología de antimateria debe entregarse a la supervisión del Consejo. Además, cada mundo colonial humano aceptará asesores del Consejo para monitorear el desarrollo tecnológico. Murmullos se extendieron por la galería. Incluso algunos miembros del Consejo parecieron sorprendidos por la severidad de estas demandas. Tienes un año terrestre para cumplir. Zolt concluyó, si te niegas, el Consejo implementará medidas de contención. Monroe dio un paso al frente. ¿Puedo preguntar qué implican estas medidas de contención? Un miembro insectoide del Consejo respondió, aislamiento de su sistema solar mediante la interrupción de sus puntos de salto, restricciones comerciales con todas las especies del Consejo si es necesario, neutralización de activos militares que representen una amenaza. Carter mantuvo su rostro neutral, pero su mente estaba acelerada. Básicamente, amenazaban con aislar la Tierra del resto de la galaxia o algo peor. Solicitamos tiempo para presentar sus demandas a los líderes de la Tierra, dijo Carter con calma. Zolt asintió. Tienen 48 horas para consultar con su gobierno. Esta sesión se levanta. Al salir de la cámara, Wright susurró, necesito unas horas más. Hay algo importante que estoy a punto de descubrir. De vuelta en sus aposentos, Monroe paseaba por la habitación. Estas exigencias son imposibles. Nos piden que renunciemos a nuestra independencia. Eso es exactamente lo que quieren, respondió Carter. Para hacernos dependientes de ellos como todas las demás especies más jóvenes, Wright irrumpió en la habitación varias horas después, con el rostro pálido. Lo encontré, dijo conectando su tableta a la pantalla de la pared. La verdadera razón por la que nos temen. La pantalla mostraba registros antiguos de los archivos más seguros del Consejo. Wright había logrado acceder a ellos utilizando técnicas que el Consejo no pudo detectar. Las especies fundadoras no solo controlan la tecnología, explicó Wright. La suprimen activamente. Miren estas curvas de desarrollo. La pantalla mostraba cómo cada especie incorporada al Consejo experimentó un fuerte declive en la innovación después de unirse. Introdujeron dones tecnológicos controlados mientras implementaban en secreto cambios culturales y educativos que ralentizan la investigación independiente. Wright continuó, ha estado sucediendo durante miles de años. Monroe parecía aturdido. Así que no temen que nos volvamos violentos. Temen que sigamos innovando. Exactamente, dijo Wright. Y hay más. Las capacidades militares del Consejo se concentran principalmente entre las especies fundadoras. Los demás han sido debilitados sistemáticamente. El dispositivo de comunicación de Carter emitió un pitido. Era el almirante de flota. Al García, hemos recibido sus informes. Dijo García cuando apareció su holograma. El liderazgo de la Tierra ya ha tomado una decisión. Carter se sorprendió por la velocidad de la respuesta. La expresión de García era fría como una piedra. Voto unánime. No cumpliremos con las demandas del Consejo. En su lugar, estamos iniciando el protocolo. Omega. Los ojos de Carter se abrieron de par en par. ¿Estás seguro de que eso revelará todo? García terminó su frase. Es hora de que sepan a qué se enfrentan realmente. El Consejo cree conocer nuestras capacidades. No tienen ni idea. Transmitió instrucciones detalladas al dispositivo de Carter. Tiene nuevas órdenes, almirante. Cuando regrese al Consejo, entregará nuestra respuesta. Después de que terminó la llamada, Carter compartió las nuevas órdenes con Monroe y Wright. Monroe jadeó. Wright dejó escapar un silbido bajo. ¿Funcionará esto?
preguntó Monroe. Tiene que funcionar, respondió Carter. De lo contrario, estaremos librando una guerra en sus términos. Wright asintió hacia la ventana donde podían ver la estación del Consejo extendiéndose en la distancia. Han sido la fuerza dominante en la galaxia durante milenios. No están acostumbrados a que nadie diga no. La expresión de Carter era sombría pero decidida. Entonces es hora de que aprendan. Mañana entregaremos la respuesta de la Tierra a su ultimátum. ¿Y si no les gusta nuestra respuesta?, preguntó Monroe en voz baja. Entonces, Carter dijo que descubrirán por qué intentar contener a la humanidad fue su mayor error. De vuelta en la Tierra, la atmósfera en la cámara principal del gobierno de la Tierra Unida estaba tensa. La almirante de flota Patricia García se paró ante los líderes mundiales reunidos, quienes acababan de terminar de ver la grabación completa de las demandas del Consejo. El Consejo cree que tiene todo el poder, dijo García. Creen que no tenemos más opción que cumplir. La presidenta Olivia Clark, la jefa electa del gobierno de la Tierra Unida, se puso de pie. Nos subestiman como lo han hecho desde el principio. La sala quedó en silencio mientras la presidenta caminaba hacia la pantalla principal que mostraba el ultimátum del Consejo. Lo estudió por un momento y luego se giró para mirar a los representantes de todas las naciones de la Tierra. Durante 50 años sospechamos que no estábamos solos en la galaxia, dijo. Durante 30 años hemos sabido que nos estaban vigilando. Ese conocimiento moldeó nuestras decisiones. Desarrollo público y nuestros preparativos ocultos. Ella asintió a García, quien activó una pantalla diferente. Esta mostraba las verdaderas capacidades defensivas de la Tierra. Las naves, armas y tecnologías que se habían mantenido en secreto incluso para la mayoría de los humanos. Proyecto Eclipse. García explicó, mientras construíamos públicamente nuestra flota regular, en secreto construíamos escudos de fase cuántica, armas de manipulación de la gravedad y naves con capacidades avanzadas de sigilo. La pantalla mostraba enormes astilleros ocultos dentro de asteroides ahuecados. Reveló una flota 3 veces más grande de lo oficialmente reconocido, incluyendo naves que podían viajar más rápido y golpear con más fuerza que cualquier cosa que el Consejo hubiera mostrado. Mantuvimos estos desarrollos ocultos. García continuó sabiendo que algún día podríamos enfrentar exactamente esta situación. La decisión ante nosotros es si usar estas capacidades ahora. El debate fue breve pero intenso. Algunos líderes abogaron por un compromiso. Otros insistieron en que la Tierra debería mostrar toda su fuerza de inmediato. Al final, la votación fue unánime. La Tierra no cumpliría con las demandas del Consejo. Iniciar el protocolo. El presidente de Omega, Clark, ordenó, muéstrenles con quién están tratando realmente. A través del sistema solar, se activaron bases ocultas. Naves emergieron de lugares ocultos. Muelles. La verdadera red defensiva de la Tierra se activó en todo el espacio controlado por los humanos. Se desplegaron balizas cuánticas listas para llevar el mensaje de la Tierra a todos los rincones de la galaxia. En la Weiss, el desafiante Carter recibió la confirmación final de la decisión de la Tierra. Junto con ella, llegó un plan detallado que le hizo levantar las cejas con sorpresa. Esto es audaz, les dijo a Monroe y Wright mientras se preparaban para regresar a la Cámara del Consejo. La Tierra no solo rechaza sus demandas. Estamos cambiando el juego por completo. Monroe estudió el plan cuidadosamente. Es arriesgado. Si el Consejo reacciona mal, lo harán, dijo Wright. Pero según mi análisis, no están preparados para este enfoque. Esperan sumisión o confrontación directa. Carter asintió. Por eso no hacemos ninguna de las dos cosas. Cuando entraron en la Cámara del Consejo por tercera vez, el ambiente era expectante. Los miembros del Consejo se sentaron con confianza, seguros de que los humanos no tendrían más remedio que aceptar sus términos. La galería estaba llena de observadores de docenas de especies, todos ansiosos por presenciar la sumisión de la humanidad. El gran árbitro Zolt se dirigió a ellos. ¿Ha considerado formalmente el gobierno de la Tierra nuestras directivas? Carter se adelantó solo. Monroe y Wright permanecieron en la entrada como estaba previsto. La Tierra ha considerado cuidadosamente sus demandas, dijo Carter con voz clara y firme. Hemos formulado nuestra respuesta. Zolt se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y su respuesta es? Carter miró a su alrededor, encontrándose con las miradas de varios miembros del Consejo. Notó que algunos parecían nerviosos, mientras que otros parecían casi ansiosos por entrar en conflicto. Antes de dar la respuesta formal de la Tierra, Carter dijo,
Debo informarles que hace aproximadamente 30 minutos la Tierra activó lo que llamamos Protocolo Omega. Murmullos confusos se extendieron por la cámara. La antena de los miembros insectoides del Consejo se movió rápidamente. ¿Qué es este protocolo? Zolt exigió. La expresión de Carter permaneció tranquila. En este momento, naves humanas previamente ocultas se están moviendo a su posición en todo el espacio del Consejo. Se han desplegado balizas cuánticas cerca de cada mundo principal del Consejo y se han activado todas las capacidades defensivas de la Tierra. La cámara estalló en exclamaciones de asombro. Zolt se puso rígido con los antebrazos de ira. «Este es un acto de guerra», gritó. «No». Carter respondió firmemente. «Este es un acto de revelación y ahora daré la respuesta de la Tierra a su ultimátum». La cámara del Consejo se sumió en el caos. Los representantes gritaron unos sobre otros, mientras el personal de seguridad se movía hacia el almirante Carter. Zolt levantó los 4 brazos pidiendo orden. «Explícate, humano», exigió el gran árbitro una vez que el ruido disminuyó. «¿Cómo te atreves a amenazar al Consejo?» «No he hecho amenazas». Carter respondió con calma. «Simplemente te he informado de los hechos. Si me permites continuar, daré la respuesta oficial de la Tierra». Antes de que Zolt pudiera responder, la gran pantalla en la cámara parpadeó. La imagen cambió para mostrar varias ubicaciones en todo el espacio del Consejo. En cada ubicación, un pequeño dispositivo flotaba en el espacio. Estas eran las balizas cuánticas que Carter había mencionado. Una baliza flotaba justo afuera de la estación del Consejo. Otra orbitaba el mundo natal de Arcturus. Aparecieron más cerca de cada planeta y puesto avanzado principal del Consejo. Entonces, mientras el Consejo observaba conmocionado, cada baliza se activó proyectando un simple mensaje holográfico al espacio. Una sola palabra apareció en cada ubicación. «No, esta es la respuesta de la Tierra a su ultimátum», dijo Carter en el silencio atónito. «No desmantelaremos nuestra flota. No entregaremos nuestra tecnología y no aceptaremos a sus asesores en nuestros mundos». El miembro insectoide del Consejo se levantó de su asiento. «No pueden desafiar al Consejo. Nuestras fuerzas combinadas aplastarán su mundo natal». En ese momento, la pantalla cambió de nuevo. Ahora mostraba docenas de naves humanas apareciendo cerca de los mundos del Consejo. Habían estado allí todo el tiempo, ocultas por tecnología de sigilo avanzada. Cada nave se posicionó en una postura defensiva, no amenazante, pero claramente capaz de responder a cualquier ataque. «No deseamos conflicto». Carter continuó. «Estas naves tienen órdenes estrictas de no disparar a menos que se les dispare. No es una invasión ni una amenaza. Es una demostración de que tu evaluación de nuestras capacidades era incompleta», respondió Carter. «Creías saberlo todo sobre nosotros. Te equivocabas». Monroe y Wright se unieron a Carter en la plataforma. Monroe se dirigió al Consejo con la habilidad diplomática que la caracterizaba. «Durante décadas supimos que nos vigilaban», explicó. «Les mostramos lo que queríamos que vieran mientras desarrollábamos nuestras verdaderas capacidades en secreto. No para conquistar ni agredir, sino porque sospechábamos que este día podría llegar». Wright activó su tableta, proyectando datos en la pantalla principal. «Hemos analizado sus patrones de desarrollo tecnológico. Durante miles de años, las especies fundadoras han suprimido la innovación entre los nuevos miembros del Consejo. Han mantenido el control mediante una disparidad tecnológica artificial. Esta revelación causó horror entre los representantes de las especies más jóvenes. Muchos se giraron para mirar a Zolt y a los demás miembros fundadores con una nueva comprensión en sus ojos. La Tierra rechaza este modelo de gobernanza galáctica». Carter declaró firmemente: «Rechazamos la idea de que el progreso deba controlarse, que la innovación deba temerse y que las especies más jóvenes deban mantenerse débiles». Uno de los miembros del Consejo, un representante de una especie que se había unido hace solo unos siglos, se puso de pie. «El humano dice la verdad. Los científicos de mi pueblo han sido restringidos durante generaciones. Nuestra investigación. Propuestas. Negadas sin explicación». Otros también comenzaron a hablar. El orden cuidadosamente mantenido del Consejo se estaba fracturando ante sus ojos. Zolt golpeó la mesa con las manos. «Silencio. Esto es manipulación humana». «No». Carter dijo: «Esto es una revelación humana. No hemos hecho nada más que compartir la verdad que han ocultado». Miró alrededor de la cámara, estableciendo contacto visual con los representantes de las especies más jóvenes.
La Tierra ofrece una alternativa. Intercambio abierto de ideas. Comercio justo sin manipulación. Alianza basada en el respeto mutuo, no en el control. Algunos miembros del Consejo asintieron. Otros parecían inseguros. Los representantes de las especies fundadoras se reunieron, hablando rápidamente en voz baja. Tienen un día de la Tierra para considerar su respuesta. Carter concluyó, no nuestra presencia militar, que permanecerá hasta que se resuelva esta situación, sino nuestra oferta de una nueva relación, no como gobernantes y súbditos, sino como iguales. Con eso, Carter, Monroe y Wright se dieron la vuelta y salieron de la cámara, dejando al Consejo para enfrentar el primer desafío serio a su autoridad. Autoridad en miles de años. Pasaron 24 horas sin respuesta oficial del Consejo. En sus aposentos, Carter, Monroe y Wright monitoreaban la situación en el espacio del Consejo. Los informes llegaban de naves humanas posicionadas cerca de varios mundos. En muchos planetas, se habían producido manifestaciones públicas a medida que las especies más jóvenes exigían respuestas a sus representantes. El Consejo se está fracturando, dijo Monroe, revisando las últimas actualizaciones. Al menos 7 especies han apoyado públicamente la postura de la Tierra. Wright asintió. Y 3 más han contactado secretamente con la Tierra, solicitando programas de intercambio tecnológico. Un timbre sonó en su puerta. Afuera, Kaya, de la Alianza Siria, sus ojos negros mostraban signos de estrés. El Consejo solicita su presencia, dijo. Ha habido novedades. Al entrar en la cámara, notaron inmediatamente el cambio. La mesa semicircular tenía varios asientos vacíos. Algunos miembros del Consejo habían decidido no asistir. Zolt pareció disminuir de alguna manera, su piel azul estaba más pálida que antes. El Consejo ha deliberado sobre la propuesta de la Tierra. Carter notó que la voz del gran árbitro carecía de su autoridad previa. Algo significativo había sucedido durante esas 24 horas. Antes de comenzar, Zolt continuó. El representante Dex desea dirigirse a la cámara. El alienígena de escamas rojas permaneció de pie. Durante 3000 años he servido en este consejo. Hoy será mi último día. Los murmullos se extendieron por la galería, mientras Dex continuaba. El colectivo Próxima se retira del círculo fundador. Ya no participaremos en la supresión de otras especies. Este anuncio envió ondas de choque a través de la cámara. Una de las alianzas más antiguas de la galaxia se estaba rompiendo ante sus ojos. Zolt parecía conmocionado, pero insistió. El Consejo reconoce que se cometieron errores en nuestro enfoque hacia la humanidad. Retiramos nuestras demandas anteriores. Carter mantuvo su rostro neutral, aunque por dentro sintió una oleada de triunfo. ¿Y qué hay de los otros problemas que planteamos? La supresión tecnológica, el control de las especies más jóvenes. Otro miembro del Consejo permaneció de pie. El insectoide que había sido tan hostil antes. Se ha establecido un comité de reforma. Todas las especies miembro tendrán la misma representación. La era del dominio de las especies fundadoras está llegando a su fin. Carter miró a Monroe, quien asintió levemente. Esto era más de lo que esperaban. La Tierra da la bienvenida a estos cambios, dijo Carter. Retiraremos nuestras naves a posiciones no amenazantes mientras mantenemos nuestras balizas como observadores de esta transición. Dio un paso al frente dirigiéndose a todo el Consejo. La humanidad no busca reemplazar su jerarquía con la nuestra. Solo queremos lo que todos los seres sensibles desean, la libertad de crecer, aprender, explorar y determinar nuestro propio destino. Zolt hizo un gesto con los brazos que Carter había aprendido que era una señal de aceptación. La galaxia está entrando en una nueva era, una que quizás ya debía haber llegado. 3 semanas después, el US Defiant regresó a la órbita terrestre. Carter, Monroe y Wright estaban en la plataforma de observación viendo cómo su planeta natal se hacía más grande en la pantalla. ¿Ganamos? Wright preguntó en voz baja. No creo que se tratara de ganar, respondió Monroe. Se trataba de cambiar el juego. Carter asintió. El Consejo se está reformando. 17 especies ya han solicitado acuerdos comerciales y de intercambio cultural con la Tierra, y las restricciones tecnológicas se están levantando en todo el espacio del Consejo. Miró la Tierra, un hermoso azul, hogar de una especie que se había negado a ser contenida. Les mostramos algo que no habían visto en miles de años. Carter continuó, una civilización que valoraba la innovación por encima de la estabilidad, la libertad por encima del control. Mientras la nave, preparados para acoplarse a la estación orbital terrestre,
Pudieron ver multitudes reunidas en las ventanas esperando para darles la bienvenida a casa. La presidenta Clark los recibió en la esclusa de aire. «Bien hecho», dijo simplemente. La advertencia final del Consejo se convirtió en el catalizador de su propia transformación. Carter sonrió levemente y la fría respuesta de la humanidad resultó ser exactamente lo que la galaxia necesitaba. En los días siguientes, naves de docenas de civilizaciones anteriormente restringidas llegaron al sistema solar terrestre, estableciendo embajadas y abriendo relaciones diplomáticas. Un nuevo orden galáctico estaba emergiendo, uno basado en la cooperación en lugar del control, en la innovación en lugar del miedo. Las estrellas, que una vez parecieron representar una amenaza, ahora ofrecían infinitas posibilidades. Y la humanidad, al mantenerse firme contra quienes la limitarían, había ayudado a liberarse no solo a sí misma, sino a innumerables personas en toda la galaxia.